Hola, buen día. Yo me llamo Palma Abigail Pérez Torres y voy a estar haciendo el podcast. Hola, en este podcast voy a explicar las evidencias que realicé a lo largo de esta materia en todo el semestre de la materia de estudios regionales de América. En cada una de ellas yo estuve analizando los diferentes acontecimientos históricos y políticos que marcaron a todo el desarrollo de América Latina y la relación de los países del continente con Estados Unidos y las demás potencias. A lo largo de estas evidencias trabajé temas relacionados como la independencia de América, las guerras mundiales que estuvieron habiendo, la Guerra Fría, organismos internacionales y diversos conflictos políticos en todo alrededor de América Latina. Además de investigar los hechos históricos, también estuve reflexionando sobre cómo estos acontecimientos siguen influyendo actualmente en toda la política, en la economía y también en la sociedad de todos los países de América. En la evidencia 1. Presentación grabada basada en las 4 lecturas de la primera fase. En la primera evidencia realicé una presentación grabada basada en 4 lecturas históricas relacionadas con América Latina y la formación de los estados nacionales. Principalmente, esta evidencia trató sobre la historia de América desde una visión un poco más crítica y descolonizada. También analicé cómo ocurrieron los procesos de independencia y cómo surgieron los nuevos estados en todo el continente americano. Uno de los temas más importantes fue entender que la independencia no solo significó separarse de España, sino también construir estas nuevas identidades nacionales y los nuevos sistemas políticos, otra vez desde cero. Además, estuve estudiando cómo México y otros países latinoamericanos comenzaron a desarrollar todas estas relaciones internacionales en el siglo XIX y cómo seguían existiendo dependencias económicas y políticas con todas estas potencias mundiales extranjeras. Con mis propias palabras, pues lo que puedo decir es que esta evidencia me ayudó un poco más a comprender que la historia de América Latina es mucho más compleja de lo que nosotros podemos ver a simple vista y de lo que normalmente también nos enseñan. Aprendí también que tienen muchos problemas actuales, que todo esto está relacionado con las raíces de lo que pasó hace mucho tiempo y de cómo se fueron construyendo todos estos países. Obviamente pues esto tiene que ver mucho con la colonización, toda la desigualdad y pues toda esta influencia extranjera que nos dejó ahorita y que gracias a esto es un poco más difícil haber podido salir adelante ya que dependíamos mucho de estas potencias extranjeras. Yo también considero que esta evidencia me ayudó un poco a, a desarrollar una mejor como comprensión histórica y también para mejorar un poco más mi capacidad de análisis y la exploración oral, ya que pues tuve que grabarme y organizar y claramente pues procesar toda esta información. Evidencia 2. Evidencia 2 era una infografía basada en las 5 lecturas. La segunda evidencia consistió en realizar una infografía sobre distintos acontecimientos internacionales relacionados con Estados Unidos, con América Latina y con los organismos internacionales. Uno de los temas fue el telegrama Zimmermann durante la Primera Guerra Mundial. En este tema aprendí que Alemania intentó convencer a México de atacar a Estados Unidos, prometiéndole recuperar las tierras de Texas, Arizona y Nuevo México. Sin embargo, México rechazó esta propuesta que le había hecho, pues debido a la inestabilidad que existía después de la Revolución Mexicana. Otro tema importante fue la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Analicé también cómo al principio tuvo una postura de neutralidad, pero después del ataque a Pearl Harbor entró oficialmente al conflicto y terminó en una potencia mundial dominante. También investigué la participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Aprendí que varios países latinoamericanos apoyaron a los aliados y que México participó mediante el Escuadrón 201 después de los ataques a los barcos petroleros mexicanos. Además, trabajé el tema de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Analicé también cómo sus objetivos principales, como promover la paz, defender la democracia y fortalecer la cooperación entre países del continente.
puedo decir que con mis propias palabras que considero que esta evidencia me ayudó más a entender cómo todos los conflictos internacionales estaban afectando directamente a América Latina y cómo Estados Unidos de esta manera fue aumentando cada vez más su influencia política y militar en toda la región. También me sirvió mucho para desarrollar un poco de más habilidades en síntesis y la organización visual más que nada, ya que tuve que reunir toda esta información e incluirla en un solo documento que era la infografía para que estuviera muy más fácil de entender y que también estuviera un poco más clara y más visual. La evidencia 3 era un ensayo de las lecturas. La tercera evidencia consistió más en realizar varios ensayos sobre los acontecimientos importantes que surgieron en América Latina durante la Guerra Fría. Uno de los principales pues, fue la Revolución Cubana. Esto me parece muy interesante ya que Fidel Castro logró derrocar al gobierno de Batista y como Cuba terminó alineándose con la Unión Soviética, convirtiéndose pues en un punto clave sobre la Guerra Fría. Después trabajé el tema de la expulsión de Cuba en la OEA. Comprendí pues que esta decisión estuvo muy influenciada más que nada por el contexto político que se estaba viviendo en la época y más que nada por el temor de Estados Unidos hacia el comunismo. Creo que otro tema muy importante fue la crisis de los misiles de 1962. Aprendí que el mundo pues estuvo muy cerca de una guerra nuclear, pues debido a la instalación de misiles soviéticos en Cuba y que la diplomacia fue fundamental para evitar una catástrofe. También investigué los golpes de Estado y la militarización en América Latina. Analicé cómo muchos de estos gobiernos democráticos fueron derrocados durante la Guerra Fría y cómo varias dictaduras cometieron violaciones graves a todos los derechos humanos. Relacionado con esto, estudié la Operación Cóndor, donde diferentes dictaduras latinoamericanas colaboraron para perseguir opositores políticos mediante las desapariciones, tortura y represión. Otro ensayo fue sobre la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido, donde pues comprendí cómo un conflicto militar puede tener consecuencias políticas muy importantes y muy graves como el debilitamiento de toda la dictadura argentina. Y ya finalmente analicé el golpe de Estado en Chile de 1973, donde el gobierno de Salvador Allende fue derrocado por Augusto Pinochet, iniciando esta dictadura caracterizada por toda la represión y la violación que se estaba viviendo en los humanos. Con mis propias palabras, pues puedo decir que esta evidencia me permitió reflexionar un poco más sobre lo que se estaba viviendo en la Guerra Fría y cómo afectó directamente a toda América Latina y cómo las decisiones de la política de todas las grandes potencias tuvieron muchas consecuencias sociales y humanas muy fuertes en toda la región. También considero pues que esta actividad me ayudó un poco más a desarrollar pensamiento crítico, capacidad del análisis y reflexión personal sobre todos los temas históricos y políticos. Y ya por último, en la cuarta evidencia, me tocó hacer un guión. La primera fue de neoliberalismo y consenso de Washington. Pues en estas evidencias trabajé más del tema del neoliberalismo y las políticas de consenso de Washington. Entendí que buscaban modernizar la economía mediante las privatizaciones y apertura comercial, pero también generaron desigualdad y pobreza en algunos sectores. Estas actividades pues me sirvieron para comprender un poco más cómo las decisiones políticas afectaban todas directamente a la sociedad. También en esta evidencia analicé la evolución del libre comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Comprendí que el libre comercio ayudó muchísimo al crecimiento del país y las exportaciones, pero también provocó una muy fuerte dependencia de México hacia Estados Unidos y al final del día afectó a algunos sectores del campo. También analicé la corrupción, la inestabilidad y todos los conflictos sociales que afectaban a los países latinoamericanos. Entendí que la estabilidad política es muy fundamental para todo el crecimiento económico y todo el desarrollo de un país.
En esta actividad también estudié los casos de Venezuela y Nicaragua y cómo algunos gobiernos fueron concentrando poder y fueron debilitando al mismo tiempo la democracia. Y también así analicé cómo la cooperación internacional ha perdido fuerza y cómo esto va afectando a toda Latinoamérica. Entendí que la integración y la cooperación es muy importante entre los países, pues es muy importante porque con esto se puede enfrentar muchos problemas globales. En conclusión, todas las evidencias me ayudaron mucho a desarrollar una visión más crítica sobre la situación de América Latina y sobre la relación entre política, económica y relaciones internacionales. Además, al mismo tiempo, estas actividades me ayudaron a fortalecer mi capacidad de análisis y la reflexión sobre los temas actuales e internacionales. A través de las presentaciones, infografías y ensayos pude identificar cómo acontecimientos como las independencias, las guerras mundiales, la Guerra Fría y todas las inversiones extranjeras y organismos influyeron en toda la construcción política y social de los países americanos. Además, estas actividades me ayudaron pues a mejorar, como ya lo dije, todas estas habilidades de capacidad de análisis y comprensión. Finalmente, considero que estudiar estos temas es muy importante porque nos permite comprender y entender mucho de los problemas y el por qué, cómo se fueron desarrollando estos países y cómo es que se fueron formando y el porqué de cómo se fueron formando, ya que estas relaciones internacionales todavía existen actualmente en Latinoamérica. Muchas gracias.